Todo comenzó el 17 de octubre de 2003 en una zona restringida del Bosque Nacional de Mount St. Helens, Washington. La región llevaba semanas bajo vigilancia por razones nunca aclaradas del todo. Oficialmente, se trataba de un operativo de búsqueda y rescate. Un avión privado había desaparecido en ruta hacia Portland y el radar perdió contacto sobre una franja boscosa al norte del parque. 5 hombres del servicio forestal, acompañados por 2 militares, fueron desplegados para inspeccionar el área designada. Ninguno de ellos imaginaba que en las siguientes horas encontrarían algo que no debía existir. El equipo acampó cerca del arroyo Coldwater, la temperatura bajó a 3 de Gentancasen y la neblina era tan espesa que apenas podían verse entre sí a 5 metros de distancia. Durante la madrugada, el cabo responsable del registro satelital anotó un dato extraño. Las cámaras térmicas captaban algo grande moviéndose a unos 400 metros al noroeste. No correspondía a ningún patrón animal conocido. Al amanecer, avanzaron hasta el punto. La tierra estaba removida, los arbustos aplastados. Algo pesado había pasado por allí. No encontraron restos del avión, pero sí un rastro de sangre seca sobre el suelo, arrastrado hacia un claro. Al seguirlo, llegaron a una escena que ninguno de los hombres pudo explicar. El suelo estaba hundido, como si algo hubiese caído desde gran altura. En el centro había un cuerpo. Medía más de 2,5 metros, cubierto de un pelaje oscuro, enmarañado, y un olor insoportable a hierro y tierra. No parecía un oso, tampoco un hombre. Los brazos eran demasiado largos, las manos tenían uñas gruesas y negras, y el rostro no era humano, pero tenía una expresión reconocible: dolor. Durante los primeros segundos nadie habló. Solo el crujido del equipo fotográfico al encenderse rompió el silencio. El sargento ordenó registrar la escena. Un agente tomó muestras de pelo y piel, otro midió el perímetro del área, pero cuando intentaron mover el cuerpo, algo pasó. El pecho del ser se contrajo. Respiraba. No estaba muerto. Retrocedieron instintivamente. Uno de los hombres tropezó con su propia mochila. El sargento gritó: «¡No disparen!». El ser abrió los ojos. Eran de un color ámbar, reflejando la luz como los de un felino. Lo observaron apenas unos segundos, pero todos coincidieron después. No había miedo en su mirada, sino cansancio. El protocolo indicaba contactar de inmediato a Central y esperar refuerzos, pero la señal de radio se cortó. Cada intento devolvía solo estática. El grupo improvisó una camilla con lonas térmicas y comenzó el traslado cuesta abajo hacia la carretera más cercana, a unos 6 kilómetros. Tardaron casi 2 horas. El ser permanecía inconsciente, aunque su respiración se mantenía estable. Su peso superaba los 200 kilos. No había heridas visibles más allá de rasguños y contusiones profundas en el pecho, como si hubiese sido golpeado por una fuerza tremenda. A las 13:27 lograron establecer contacto con el cuartel. La respuesta no fue la esperada. En lugar de recibir instrucciones del servicio forestal, una voz desconocida tomó la línea. No se identificó con ningún rango, solo dio una orden: «No lo muevan más. Permanezcan en posición. Un equipo llegará en 20 minutos». El tono era seco, militar y no admitía discusión. A las 14:05, 3 helicópteros sin distintivos aterrizaron en una explanada improvisada. Bajaron 6 hombres vestidos de negro, con insignias que ninguno de los presentes reconoció. Sin decir palabra, revisaron el cuerpo y colocaron un dispositivo metálico sobre el pecho del ser. Sonó un pitido agudo y la respiración del sujeto se detuvo. «Procedimiento de contención», dijo uno de ellos. El sargento intentó protestar, pero otro agente le ordenó guardar silencio. «Esto no pertenece al Departamento de Agricultura ni al Servicio Forestal», dijo el hombre del auricular. «A partir de este momento, todo lo ocurrido aquí queda bajo jurisdicción federal. Les confiscaron las cámaras, los teléfonos y las notas. Solo les permitieron conservar los mapas topográficos y las mochilas. Antes de que los helicópteros despegaran, los hombres de negro colocaron el cuerpo dentro de una cápsula gris con cierres herméticos y un emblema que nadie había visto antes. Un círculo dividido en 3 sectores con un número estampado: FD 0211. El equipo de rescate fue obligado a firmar un documento de confidencialidad bajo amenaza de cárcel.
Los registros de la misión fueron sellados al día siguiente y la versión oficial cambió. No se hallaron restos biológicos ni evidencias de vida animal de gran tamaño. Pero uno de los rescatistas, el técnico Andrew Collins, guardó una copia de su grabadora personal. En ella se escucha claramente su voz describiendo lo que vio. Está respirando. No es un hombre. No sé qué es, pero no deberíamos estar aquí. Nos están mirando desde el bosque. Lo sé. Esa cinta nunca apareció en los informes oficiales. Collins desapareció 3 semanas después. Su camioneta fue hallada en un estacionamiento de Tacoma, con las llaves puestas y la puerta del conductor abierta. El resto del equipo fue reubicado o licenciado con sueldo. Ninguno volvió a hablar públicamente del tema. Pero un año más tarde, alguien filtró una fotografía. Mostraba lo que parecía ser una mesa metálica en un laboratorio subterráneo. Sobre ella, el mismo cuerpo cubierto de pelo, con cables en el pecho y una etiqueta. Sujeto 7, Proyecto Bering. Nadie pudo confirmar su autenticidad. Pero para los que estuvieron allí aquella tarde de octubre, la imagen no dejaba dudas. Eso era exactamente lo que habían visto. Y si el gobierno había intentado ocultarlo, debía ser por una sola razón. Aquello estaba vivo. Durante los primeros meses, el hallazgo de Mount St. Helens fue borrado con una precisión quirúrgica. Los Texas, informes del Servicio Forestal, desaparecieron del sistema en menos de 24 horas. Los registros satelitales del operativo mostraban un corte en la señal exactamente en el rango horario del hallazgo. Y los archivos de audio del equipo de rescate fueron reescritos con ruido blanco. A simple vista, el caso nunca existió. Pero en enero de 2004, uno de los rescatistas, el técnico de comunicaciones Robert Heller, comenzó a recibir llamadas anónimas. En ellas, una voz metálica le repetía lo mismo, siempre con exactitud. No busques, no abras, no hables. El número nunca aparecía en el registro de llamadas. Cuando Heller intentó rastrear el origen, descubrió que provenían de una red interna del Departamento de Defensa. Lo reportó a su superior y 2 semanas después fue trasladado a Alaska por motivos de rotación. Mientras tanto, en foros de aviación comenzaron a circular rumores, que la desaparición del avión privado nunca fue tal, que lo que cayó en Mount St. Helens no fue una aeronave, sino algo que el radar no identificó, una señal térmica inmensa que apareció durante 6 minutos y luego se desvaneció. Un usuario anónimo subió 3 imágenes al foro Wild Tracker, mostrando coordenadas y una estructura metálica en medio del bosque. En los comentarios decía, no buscan un avión, buscan lo que el avión vio antes de caer. Las imágenes fueron eliminadas a las pocas horas, pero no antes de que varios usuarios las guardaran. En ellas se veía un claro con vehículos militares y una cápsula gris, idéntica a la descrita por los testigos del operativo. 5 días después, el foro fue cerrado por violaciones de seguridad nacional. En paralelo, el nombre de Andrew Collins, el técnico desaparecido, comenzó a aparecer en páginas de filtraciones. Un correo supuestamente suyo, enviado a un periodista independiente, contenía un archivo con coordenadas, fechas y una frase inquietante. No es el único, hay más. Lo están transportando hacia el norte. El archivo estaba dañado, pero el encabezado de la transmisión indicaba un remitente desde una IP perteneciente al Laboratorio Biológico de Anchorage, una instalación conocida por su cooperación con agencias de defensa en proyectos genéticos. Semanas más tarde, un excontratista del ejército, bajo el seudónimo Maddox 14, publicó un testimonio detallando un programa confidencial llamado Proyecto Bering, dedicado, según él, a la recuperación y estudio de formas biológicas no registradas de origen terrestre desconocido. Sus palabras exactas fueron: se clasifican como entidades biológicas anómalas, no son experimentos, son capturas. El protocolo es neutralización, extracción, aislamiento y análisis. El espécimen de St. Helens sobrevivió al traslado, pero algo salió mal en el laboratorio. Hubo una brecha. El mensaje fue eliminado del portal original y archivado en la web oscura, donde aún puede encontrarse, copiado y modificado cientos de veces. En algunas versiones, el autor asegura que el espécimen escapó. En otras, que fue destruido por decisión directa de un comité de seguridad nacional.
Los pocos que se atrevieron a verificarlo encontraron un detalle que nunca cambió. Todos los documentos mencionaban el mismo código interno, AFDE 0211, el número estampado en la cápsula del primer video. Los medios oficiales nunca tocaron el tema, ni una sola cadena nacional emitió un informe. Sin embargo, los registros de vuelos militares en esa región muestran un aumento inusual entre octubre de 2003 y marzo de 2004. Helicópteros sin plan de vuelo, despegues nocturnos y aterrizajes en zonas restringidas. A finales de marzo, un exagente del Servicio Forestal, entrevistado bajo anonimato, aseguró que varios de los árboles del sector del hallazgo fueron talados y retirados sin registro, junto con varias toneladas de tierra. Como si quisieran borrar el terreno mismo, dijo. La limpieza fue tan precisa que el lugar ya no coincide con los mapas topográficos originales. Los senderos fueron redirigidos y los límites del parque alterados, oficialmente por reforestación controlada. Mientras tanto, un video comenzó a circular en foros cerrados. Era corto, apenas 11 segundos, filmado con visión térmica. En él se veía una figura masiva caminando lentamente por un pasillo metálico, rodeada de personal con trajes de contención. El movimiento era torpe, pero consciente. El video terminaba abruptamente cuando uno de los hombres apuntaba una luz hacia la cámara. No hay fecha ni ubicación confirmada, pero el código visible en la esquina inferior del video era el mismo. AFD 0211. Desde entonces, la narrativa oficial cambió. Los comunicados del gobierno comenzaron a referirse a operaciones de control biológico en zonas boscosas del noroeste, y se publicaron protocolos de seguridad para excursionistas sin dar razones específicas. Uno de los últimos documentos filtrados mencionaba un término desconocido, sujeto alfa. En la descripción parcial podía leerse: altura estimada 2.80 metros, masa 230 kg, estado activo, nivel de amenaza impredecible. Pero más inquietante aún era la última línea del informe. Reacción a presencia humana, variable, a veces defensiva, a veces protectora. Nadie ha confirmado la autenticidad del documento, pero lo que sí se sabe es que desde 2004 las desapariciones de excursionistas en esa región aumentaron un 37%. Los registros del FBI mencionan factores ambientales extremos. Sin embargo, en los foros locales, los testigos insisten en lo mismo. Luces en el cielo, helicópteros sin insignias y gritos imposibles que resuenan entre los árboles cuando cae la noche. ¿Qué encontraron realmente aquel día en Mount St. Helens? ¿Era una criatura aislada o una especie oculta durante siglos? Y sobre todo, ¿por qué alguien haría tanto esfuerzo por borrar su existencia? Si crees que esto fue solo un rumor, espera a escuchar lo que ocurrió después, porque en la siguiente parte descubrirás cómo la información se filtró, quién la pagó con su vida, y qué sucedió con las pruebas que el gobierno nunca pudo destruir. Suscríbete y deja tu like si crees que hay cosas que el mundo no debería esconder bajo el sello de seguridad nacional. Lo que estás a punto de escuchar cambiará la manera en que ves los bosques y lo que vive dentro de ellos. Durante casi 2 décadas, el caso del sujeto AFD 0211 permaneció enterrado, bajo informes clasificados y rumores sueltos en foros olvidados. Pero en 2021 algo cambió. Una nueva filtración, más extensa y precisa que cualquier otra, apareció en un servidor europeo de acceso restringido. El archivo contenía 43 documentos, 4 audios y un video de 2 minutos con fecha exacta. 3 de noviembre de 2003, 3 semanas después del hallazgo original. El video comenzaba con la imagen borrosa de un hangar iluminado por luces frías. Se escuchaban voces en inglés, órdenes técnicas y el sonido constante de un monitor cardíaco. La cámara enfocaba una camilla metálica rodeada de 3 hombres con batas blancas. En el centro, el cuerpo del ser, el mismo que había sido declarado muerto en el operativo. Pero en la grabación, el pecho del sujeto se movía. Lento, rítmico, constante. Uno de los hombres se acercó con un instrumento de medición, tocó la piel cubierta de pelo y dijo algo apenas audible. No hay pulso humano, pero sigue vivo. La cámara tembló. Otro técnico se aproximó con un bisturí, retiró un fragmento de tejido y lo guardó en una cápsula rotulada Serie Bering.
Segundos después, las luces parpadearon. El monitor cardíaco marcó una línea irregular. Un sonido grave, más parecido a un rugido contenido que a una exhalación, llenó la sala. El operador retrocedió. El ser abrió los ojos. Lo que siguió fueron gritos y una orden inmediata. ¡Contención! ¡Contención! El video terminaba con la imagen de un vidrio fracturado y la cámara cayendo al suelo. Nadie en el archivo identificaba quién lo grabó ni cómo había salido del recinto. Horas después de la filtración, el servidor fue eliminado. Las direcciones IP de quienes lo descargaron fueron bloqueadas. Sin embargo, antes de desaparecer, un usuario llamado Northwatch dejó un comentario breve. El laboratorio ya no existe. Fuego en Anchorage, 2004. Nadie habló de eso. Y tenía razón. Revisando los registros oficiales, en marzo de 2004 hubo un incendio en las instalaciones del Arctic Research Complex de Anchorage. El informe declaró que fue un accidente eléctrico, pero varios testigos afirmaron haber visto helicópteros despegar durante el fuego, transportando contenedores metálicos similares a los descritos en el caso AFD-0211. Un agente retirado del ejército, entrevistado 20 años después, aseguró haber participado en el operativo de recuperación. No dio su nombre. Su testimonio fue grabado en una habitación sin ventanas y la voz distorsionada por seguridad. Dijo que lo que se incendió no fue un laboratorio, sino un almacén de contención biológica, y que el fuego no comenzó por accidente. Alguien abrió las compuertas, dijo. ¿Y qué había dentro?, preguntó el periodista. El hombre guardó silencio largo rato antes de responder. No sé cuántos, pero eran más de uno. Según su relato, los especímenes habían sido mantenidos bajo sedación, conectados a sistemas de monitoreo. Uno de ellos, identificado como sujeto alfa, desapareció en medio del caos. Los demás murieron por exposición térmica. El gobierno declaró el lugar zona contaminada y selló el perímetro durante meses. Lo que nadie explicó fue por qué, semanas después del incendio, comenzaron a aparecer reportes de criaturas humanoides en regiones cercanas. Avistamientos en los bosques de Denali, en el Yukon, e incluso en la frontera con Canadá. Testimonios dispersos pero consistentes, seres enormes, cubiertos de pelo, caminando erguidos y con un comportamiento que alternaba entre la huida y la observación. Los reportes fueron desmentidos, pero los registros de emergencia en esas fechas muestran un detalle que pasó inadvertido. Cada vez que se reportaba un avistamiento, había también una caída de energía o interferencia electromagnética. En 2007, un investigador civil llamado Peter Langford publicó un informe independiente. Aseguraba haber localizado una base abandonada al norte de Fairbanks, con muros de contención metálicos y símbolos del proyecto Bering grabados en las puertas. En uno de los pasillos encontró algo que heló su sangre, marcas profundas en las paredes, garras de gran tamaño y rastros de ADN no coincidentes con ningún animal registrado. Langford envió las muestras a un laboratorio privado. Días después desapareció. El laboratorio fue allanado por la policía local bajo una orden federal. Nadie explicó por qué. Lo único que sobrevivió de su investigación fue una nota escrita a mano, publicada por su esposa en 2010. Lo que encontraron en 2003 no era un mito, era un superviviente, el último de una especie que aprendió a esconderse del hombre, y lo que hicimos fue romper su silencio. Desde entonces han aparecido decenas de fragmentos nuevos, correos cifrados, audios filtrados, fotografías satelitales de zonas selladas por el gobierno. Todos apuntan a lo mismo: una red de instalaciones en el noroeste destinadas a capturar, estudiar y eliminar cualquier rastro de entidades biológicas anómalas. Los documentos más recientes mencionan un programa derivado, el proyecto Cold Veil, con base en Oregón. En un correo interno fechado en 2019, un analista describe la recuperación de una muestra viva, parcialmente consciente, hallada en una mina abandonada. Las especificaciones de tamaño y masa coinciden exactamente con el sujeto 7 del proyecto Bering. ¿Era el mismo ser de Mount St. Helens? ¿O uno de los que escaparon del incendio en Anchorage? El documento termina con una nota escrita en letra diferente. No es hostil. Solo responde cuando lo hieren.
Lo que resulta más perturbador es que el registro del correo fue validado por una dirección oficial del Departamento de Energía, no de Defensa. Y eso sugiere que la criatura, o lo que sea que haya sobrevivido, sigue bajo control de alguna agencia que aún no ha sido revelada. Pero si algo ha demostrado este caso es que la información siempre encuentra un resquicio por donde escapar. En 2023, un nuevo video fue subido a un canal anónimo. Dura apenas 22 segundos. Grabado desde un dron, muestra una figura caminando entre la niebla en una zona montañosa al sur de Columbia Británica. La resolución no permite ver detalles del rostro, pero la silueta es inconfundible. Más de 2,5 metros de altura, pasos firmes y una cadencia imposible de falsificar. El audio captado por el dron contiene un sonido de baja frecuencia, constante, idéntico al registrado en los laboratorios de Anchorage en 2003. El video se viralizó y fue eliminado en menos de 6 horas. Casi de inmediato, los canales que lo compartieron comenzaron a recibir avisos de contenido sensible relacionado con seguridad nacional. Los usuarios que lograron conservar una copia juran que, en los últimos fotogramas, la criatura levanta la cabeza y mira directamente hacia la cámara. Y por un instante, apenas un segundo, sus ojos reflejan algo que parece una llama azul. Los expertos aseguran que es un error de lente. Los testigos no están tan seguros. Hoy, 20 años después del hallazgo original, los nombres de los testigos desaparecieron de los registros públicos. Las coordenadas del lugar fueron modificadas y el archivo AFD02/11 sigue clasificado, con acceso restringido solo a personal con autorización de nivel 7. Pero hay una última pieza del rompecabezas. Una carta enviada a un periodista bajo el sello de un antiguo técnico del proyecto Bering. El remitente no firmó con nombre, solo con 3 palabras escritas a mano. Aún está vivo. La carta terminaba con una advertencia. El gobierno no lo oculta por miedo a lo que pueda hacer, sino por miedo a lo que podría decirnos. ¿Qué fue realmente el sujeto 7? ¿Un animal desconocido? ¿Un experimento fallido? ¿O una especie que decidió desaparecer del mundo cuando entendió lo que somos capaces de destruir? No hay respuestas oficiales, solo fragmentos, archivos tachados y testigos silenciados. Pero cada cierto tiempo, en los bosques del noroeste, alguien dice escuchar pasos pesados en la madrugada, seguidos de un sonido grave que no se parece a ningún animal conocido. Y aunque las autoridades insistan en llamarlo mito, hay cosas que no pueden ser inventadas, solo borradas. Suscríbete y deja tu like si crees que hay historias que merecen contarse aunque el mundo intente silenciarlas. Porque mientras el gobierno borra los rastros, nosotros seguiremos reconstruyendo las piezas. Y si esta historia es cierta, si aquel ser sigue vivo, entonces el secreto más grande de Norteamérica aún camina entre nosotros.